La seguridad social en España está quebrada y el gobierno te engaña diciendo que garantiza las pensiones. Lo único que hace es endeudarlas de manera brutal y generar un desequilibrio imposible de cubrir. Y esto es lo que quieren hacer en Colombia y en otros países para convertir a los ciudadanos no solamente en pobres, sino además en rehenes dependientes del Estado. Vamos a hablar de la alternativa, vamos a hablar de lo que se hizo en Chile y vamos a hablar de lo que se está haciendo con las pensiones en España, porque es un escándalo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. La seguridad social de España está quebrada. Es un hecho empírico y los últimos datos lo demuestran. La seguridad social ha tenido que ser rescatada de nuevo por un Estado que además es deficitario y enormemente endeudado. La realidad es que el gobierno se presenta de manera política diciendo que ha, entre comillas, subido las pensiones y lo que ha hecho ha sido arruinarlas, arruinar el sistema de la seguridad social. Vamos a ver los datos porque son escalofriantes. Acompañadme. Lo primero que tenemos que entender es, en esos países en los que quieren introducir un sistema de reparto y acabar con las cuentas de capitalización, las cuentas nacionales, es que lo que busca el Estado es convertirte en dependiente, en rehén y sobre todo absorber el capital privado. La seguridad social en España está quebrada y las patadas hacia adelante tirando de impuestos y transferencias de un Estado deficitario no lo ocultan. El cohete de Sánchez es en realidad una seguridad social quebrada y un 20% de inflación. ¿Y por qué hablo de la inflación al hablar de las pensiones? Porque todos esos compromisos que el Estado te dice que va a asumir y que te va a garantizar, en realidad te los termina pagando en una moneda que cada vez vale menos. Fijaos en esto. Empezamos. El famoso cohete de Sánchez. Seguridad social quebrada y 20% de inflación. Empezamos con los últimos datos de la seguridad social porque son aterradores. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, la deuda de la seguridad social era de 193 millones de euros. 41.000 millones de euros. Bien, una deuda importante, ¿eh? Acordaos que en aquella época el socialismo decía que esto era, vamos, insostenible. Bien, hoy es de 116.000 millones de euros según el Banco de España, creciendo un 9,4% con respecto al año anterior. Sánchez ha casi triplicado la deuda de la seguridad social mientras nos ha subido los impuestos y, además, lucrándose con la inflación al no deflactar los impuestos. Es todavía peor. Según Eurostat, los pasivos no financiados de la seguridad social superan el 500% del Producto Interior Bruto, el mayor agujero financiero del sistema de pensiones de toda la Unión Europea. Los últimos datos certifican el fracaso absoluto de la contrarreforma de Escrivá y tratar de solventar el problema vía impuestos. Los gastos se han disparado a 127.476 millones de euros, subiendo un 7,5%. El gobierno te dice que los ingresos han subido hasta 130.577 millones, por lo tanto, se cubren los gastos con los ingresos, pero es falso. ¿Por qué? Porque en esa cifra, por cotizaciones, solamente son 95.660 millones. Es decir, el Estado, que es deficitario y muy endeudado, ha tenido que rescatar a la seguridad social de nuevo con 33.602 millones de euros. Es decir, es la demostración empírica de que la seguridad social está quebrada. Bien, y las patadas hacia adelante, subiendo de impuestos y tirando de transferencias de un Estado deficitario, no lo oculta. Ahora, queridos pensionistas, Sánchez no te sube la pensión, te ha quebrado el sistema. La solución del sistema de pensiones no es mantener este desastre, sino reformarlo de verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer varias cosas. La primera es dejar de engañar a la gente. Los gastos que no vengan de contribuciones deben ir al presupuesto y, a su vez, el presupuesto debe recortarse para acomodar ese gasto adicional. Claro, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos en el presupuesto no meten los gastos que tiene la seguridad social que no vienen de contribuciones sociales. No.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se dedican a aumentar el gasto político y se endeuda la seguridad social. Por lo tanto, los gastos que no vengan de contribuciones tienen que ir al presupuesto y además hay que reducir el presupuesto, no solamente en ese gasto adicional que se tiene que acomodar, 35.000 millones, sino que además hay que reducir el presupuesto por los otros 30 y pico mil millones de déficit presupuestario que ya tiene estructuralmente el Estado. Adicionalmente, se debe implementar un proceso de transición a un sistema de capitalización mixto, como tienen la mayoría de los países líderes de Europa, que garantice que el contribuyente aporta, todo aquello que contribuye no desaparece en el hoyo de un Estado quebrado. Eso llevará unos 5 años, pero es cada vez más urgente. Hay que revertir completamente las medidas intervencionistas y centrarse en salvar el sistema de pensiones atrayendo riqueza, más rentas elevadas y más grandes empresas, no echarlas. El sistema de pensiones solo va a salvarse si España es un centro de atracción de ricos y de empresas, no un centro de atracción de subvenciones y de inmigración ilegal. Bien, ¿y por qué he dicho lo de la inflación? He dicho lo de la inflación porque la manera en la que el Estado te engaña con esos derechos que dice que te va a garantizar es precisamente quitándote tu dinero ahora en cotizaciones sociales y después devolviéndotelo en una pensión que te paga en una moneda cada vez más depreciada. Sí, la inflación es el impuesto escondido. Y, claro, el dato de inflación de España del último mes es atroz. El dato de inflación armonizado de agosto es superior a la media de la eurozona, superior a la media de la eurozona que lleva ya 11 meses por encima y además es superior al de Grecia y el de Portugal. La inflación acumulada desde que está Sánchez es un 20,4%, según el Instituto Nacional de Estadística. Nos han empobrecido. Claro. La situación es todavía peor. ¿Por qué? Porque los pasivos totales no financiados del sistema de seguridad social de España son el mayor agujero de toda la Unión Europea y la OCDE. Es brutal. Más del 500% del Producto Interior Bruto. Aquí veis los datos. Eso significa compromisos que ha asumido el Estado, que todavía no se ha endeudado y que pesan más del 500% del Producto Interior Bruto. El peor, muy por encima de Austria, Italia, Holanda, Grecia, Francia, etcétera. Da igual, el peor con mucho, porque claro, del 400 y pico al 500% del PIB son decenas de miles de millones. Y esto es importante también recordarlo, porque la evolución de la deuda de la seguridad social ha sido absolutamente brutal. El problema ya existía antes, eso es verdad. Esto no ha sido un problema nuevo. Y claro, te dicen, no, es que se ha consumido, se han comido la hucha de la seguridad social. No, no se han comido la hucha de la seguridad social. Es que lo que ha ocurrido en el pasado es que la hucha de la seguridad social, ¿de acuerdo?, se consumía porque los compromisos de pago eran mucho mayores que los ingresos, que las cotizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se ha consumido en qué? En pagar las pensiones. Pero no me importa. Lo que te está demostrando este aumento brutal de la deuda de la seguridad social es que es completa y absolutamente insostenible, que está quebrada completamente. Claro, lo que te dicen es que el Estado te va a garantizar. Tú cotizas todos los meses, el Estado se queda el dinero y con eso te dice que te da un derecho. Un derecho que es contingente. ¿Qué significa un derecho contingente? Un derecho contingente significa, 1, que dependerá de si hay dinero y 2, ya veremos si te lo paga cuando te vas a jubilar, qué cantidad, etcétera. Es decir, no tienes nada garantizado. ¿Por qué digo que hay que transferir e ir avanzando hacia un sistema de capitalización? Porque es la lógica, porque es lo que tienen los países líderes. El señor José Piñera, que lo creó y lo montó en Chile, muestra siempre la realidad de cómo los trabajadores de Chile se han hecho mucho más ricos gracias a la inversión y la capitalización compuesta. Claro, fíjate la diferencia. El Estado se queda tu dinero, que eso es lo que quieren hacer en Colombia y en otros países. Lo que quiere hacer Petro es llevarse el dinero de las pensiones privadas, con ello gestionarlo de manera política y después darte un derecho
obviamente contingente. Ya veremos si te pagan y ya veremos quién te paga, ya veremos cuánto te paga y ya veremos en qué valor. El señor José Piñera siempre muestra la diferencia entre que tú tengas lo que tú has cotizado en una cuenta nacional invertida en el mercado y invertida de manera adecuada, etcétera, y el éxito en cuanto a crecimiento en tu rentabilidad comparado con que se lo des al Estado esperando, por favor, que en el futuro te den algo si es que te lo dan y sobre todo que te lo den revalorizado. El engaño del Estado en este sistema es el de intentar venderte que el Estado, como tiene la capacidad de expropiar la riqueza vía impuestos y vía inflación del resto de la economía, te va a dar a ti un privilegio. Y lo que no hace es darte ningún privilegio. La realidad es que el Estado lo único que hace es traspasar o vía deuda los problemas a tus hijos y a tus nietos, y no existe ningún jubilado ni en España ni en ningún sistema de reparto que sea tan antisocial de querer que su subida de las pensiones la financie mayor paro y menores salarios y menor renta disponible de sus hijos y de sus nietos, o lo que hace es que te paga en una moneda cada vez más depreciada. O las dos cosas, porque cualquier jubilado de España sabe que ha cotizado durante toda su vida y que ahora recibe una pensión que es claramente insuficiente, con la que además tiene que pagar impuestos. Es alucinante. Has estado pagando impuestos al trabajo toda tu vida y después tienes que pagar impuestos. Claro, porque han sido objeto de un sistema de engaño. Un sistema de engaño que durante años funcionaba cuando la pirámide de población permitía que el número de personas que estaban cotizando fuera mayor que el número de personas que estaban recibiendo una pensión. A medida que vamos teniendo menos hijos, siendo menos las personas que tienen una familia grande y a la vez vivimos mucho más tiempo, resulta que la pirámide se da la vuelta. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Estado lo único que hace es endeudarse. ¿Qué es lo que hace entonces? Sube masivamente los impuestos a los que están cotizando ahora mismo y les paga mucho menos después. Es un literal engaño. ¿Por qué? Porque te dicen, no, vas a tener que pagar mucho más por cotizaciones sociales y ahora le han añadido el impuesto este que le llaman de solidaridad intergeneracional, que es que pagas mucho más, recibes mucho menos y además durante mucho menos tiempo en términos reales. Claro, te lo quitan hoy y te dicen que te dan un derecho a futuro, y a futuro, cuando vas a exigir ese derecho, primero ese derecho es contingente, vuelvo a repetir, depende de que haya, te quieran y te puedan dar esa pensión. Y el segundo es que en cualquier caso te lo van a dar en una moneda depreciada. De ahí la importancia de lo que comentaba de la inflación. Mucha gente tiene la desvergüenza de decir que el sistema de Chile, la creación del señor Piñera, buen amigo y una persona que lo explica maravillosamente, eso es el sistema de la dictadura de Pinochet. ¡Qué vergüenza! Pero si estamos viviendo con el sistema de la dictadura de Franco, si estamos viviendo con un sistema creado durante dictaduras, Esto, el sistema de reparto sí que se creó con una dictadura, pero da igual, es que es una vergüenza, porque lo que dicen es que en Chile hay pensiones de miseria. Donde hay pensiones de miseria es en los países donde estamos viendo ahora mismo que después de décadas de contribuir, las pensiones son cada vez menores en términos de poder adquisitivo y además son cada vez menores después de impuestos. Porque claro, te están contando un cuento. Y además es falso que en Chile haya pensiones de miseria. Obviamente, si tú cotizas poco en tu cuenta nacional, la cuenta crece mucho con la inversión y con el aumento y la capitalización compuesta. Claro que crece mucho y obviamente si cotizaras más mejor, pero el problema de las pensiones de Chile no es por el sistema de capitalización, sino que algunas personas lo que hacían era aportar menos de lo que deberían aportar. Claro, si aportas un 3% de tu salario, no puedes esperar que te vaya a salir una pensión al final gigantesca. Y lo que te dice el Estado en Colombia, ahora en Chile, en otros sitios, es no te preocupes. Yo, Estado expropiador, lo que voy a hacer va a ser robarle a los demás para cubrir ese diferencial y convertir tu pensión en algo decente. Claro, y así te convierte en un rehén dependiente. Pero luego
y esto es lo más importante, como sabe cualquier jubilado de España o de cualquier sistema de capitalización, te engaña y te está pagando mucho menos, con mucho menor poder adquisitivo y con muchísima menor capacidad de pago, porque además de reducir el poder adquisitivo de la moneda, te hace pagar impuestos. Es un sistema de engaño y se les ha engañado a los jubilados que han cotizado durante tantos años. Por eso hay que hacer un sistema de transición para que no se le continúe pasando a los jóvenes y a los que están contribuyendo ahora los desequilibrios del sistema, para que no se utilice por parte del poder político como un arma política en la que engañen a la gente diciendo que un partido sube las pensiones cuando es falso, cuando lo que está haciendo es endeudarlas, y también para que deje de ser un sistema de control y de convertir en dependientes a los ciudadanos mientras se dispara el gasto político y la deuda del Estado. Que no te engañen.